parece si voltea, saluda al hermano, a la hermana que está al lado suyo, le da una sonrisa y le dice que qué bueno es vernos en la casa del Señor? Amén. Decía el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Y si el simple hecho de decir que a la casa de Jehová iremos es motivo de alegría, pues qué maravilloso es estar juntos. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Loren, la extrañamos, ¿verdad? Hemos estado orando por ella, y nos da mucho gusto verla finalmente aquí. Seguimos orando para que el Señor realice la sanidad completa de mi hermana. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Isaías capítulo 40, Isaías 40, versículos 29 al 31. Amén. Isaías 40, del 29 al 31. Amén, hermanos. ¿Lo tenemos? Sí, si no, ahí lo van a poner en el proyector. Isaías 40, 29 al 31, versículo 29 al 31. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que los bendiga en esta hora. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la bendición y el privilegio que nos das de estar reunidos. Gracias, Señor, porque tú has estado presente, Señor, a lo largo de este servicio. Nuestra alma, Señor, nuestro espíritu se ha recreado, Señor, con el mover de tu presencia en medio de nosotros. Pero también, Señor, necesitamos tu palabra, Señor, que es el alimento, que es la fuerza que necesitamos, Señor, para continuar adelante. Unge mis labios, dame tu palabra, Señor, da tu palabra a través de tu siervo y permite, Señor, que llegue al corazón, que llegue, Señor, a tocar nuestras vidas y sea la necesaria para la edificación de cada uno de los oyentes. Lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. La palabra del Señor, hermanos, en muchas ocasiones nos habla acerca de dos cosas. Nos habla acerca de que en nuestra calidad de humanos estamos muchas veces limitados y en muchas ocasiones nos podemos encontrar cansados, desanimados, con ganas de rendirnos y abandonarlo todo. Pero también nos habla, hermanos, de la disposición permanente que Dios tiene para ayudarnos a continuar en nuestro camino a la meta que Dios nos ha trazado. Hay muchos, hermanos, en estos tiempos que viven cansados y abatidos, física, emocional y espiritualmente. Nos sentimos abrumados por muchas situaciones, por problemas de carácter económico, por problemas de carácter de salud, por problemas de carácter emocional. Y a todo eso, hermano, le sumamos el estrés y la fatiga. Y de pronto, hermanos, en realidad nos ha tocado verla y quizás en algún momento hemos estado así, ¿verdad? Como zombies realizando las actividades simple y sencillamente porque sabemos que tenemos que realizarlas, pero en determinado momento de nuestro día sentimos que ya no podemos y queremos incluso estallar en llanto. Y hay muchas personas que sí caen en esa situación, que de pronto empiezan a llorar o de pronto decimos me siento triste pero no sé por qué. O me siento cansado. ¿Cuántas veces hemos dicho, dormí pero no descansé? Dormí pero me parece que desperté más cansado que como estaba.
Y a veces, aunque las cosas empiezan a ir mejor, nos sentimos cansados, nos sentimos abatidos, nos sentimos afligidos, y luego llega otra noticia, que está enfermo fulano de tal, que mi mamá, que mi papá, que esto, que ya va a subir aquello, que ya va a pasar, y empieza, hermanos, a aglutinarse ahí todas estas situaciones, y sentimos que ya no podemos más. Y aunque si bien es cierto, este pasaje, hermano, nos habla de una situación muy crítica en la historia del pueblo de Israel. También, hermanos, tiene que ver cómo nos sentimos en muchas ocasiones en nuestra vida. Y este pasaje, hermanos, es muy hermoso. Dice, Él da fuerzas al cansado. Él da fuerzas al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando sentimos que ya no podemos, cuando nos sentimos cansados, agobiados, fatigados, dice, Él da fuerzas al cansado. Y vamos a hablar acerca de esto, cuando nos sentimos cansados y abatidos. Hay un himno muy bonito, ya muy viejito, que dice, cuando estás cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. Y a veces vamos por la vida contándonos entre nosotros, ¿verdad? Y ahora que vivimos en esta cultura de los memes y de las publicaciones, ¿verdad? A veces vemos ahí, ¿verdad? Publicaciones y nos identificamos, hasta ponen ahí, ¿verdad? Soy yo, ¿verdad? O yo soy, ¿verdad? Y cuando ponen ahí y nos habla de esta, hermanos, tremenda crisis que estamos enfrentando, en la que la mayoría de las personas, tanto creyentes como no creyentes, se encuentran, hermanos, pasando por momentos de soledad, de cansancio, de abatimiento. Nadie escapa de esta sensación, nadie escapa de esta situación, porque es una situación global. Pero para este problema, como para todos los demás problemas que el ser humano pueda tener, Dios tiene la respuesta. Dios es la solución a nuestra vida. Dios es el remedio para que no solamente sobrevivamos, sino que podamos remontarnos en vuelo como el águila y volar más allá de las tempestades. Cuando nos sentimos cansados, no es el final. Cuando nos sentimos abrumados, no es el final. Cuando sentimos que ya no podemos, no es el final. Es una nueva oportunidad para ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas, alentándonos, fortaleciéndonos, renovando nuestras fuerzas para caminar en medio del fuego, para caminar sobre las aguas y no hundirnos. No es porque seamos optimistas, no es porque seamos muy resistentes, es porque siempre la gracia de Dios, el poder de Dios ha estado dispuesto para ayudarnos a salir adelante. El cansancio, hermanos, la fatiga, la desesperanza, la ansiedad, es una realidad humana. Dice incluso el texto, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Porque a veces, mi hermano, yo lo he dicho, ¿no? ¿Será que ya estoy viejito? ¿Será que ya no aguanto? ¿Será que...? Pero no, la Biblia dice, hermanos, que nadie esté exento del cansancio. Hasta los jóvenes más fuertes, hasta los jóvenes, hasta los más espirituales, enfrentan momentos de agotamiento. No es cosa de edad, no es cosa de resistencia natural, no es de que yo soy campeón y a mí nada me hace. No. Dice el texto, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. O sea, esta es una situación que aqueja a todos.
A veces sentimos que ¿acaso seré yo el único? Y más, fíjese, algo que contribuye mucho a esta sensación de que somos los únicos son precisamente las redes sociales. Que toda la gente publica lo mejor de su vida. Y de repente vemos por ahí a alguien que conocemos que anda en la playa. Y uno dice como el hijo pródigo, como el hermano del hijo pródigo: Señor, yo te he servido tanto y no tengo ni para un corderito, ni un cabrito me has dado para comerme con mis amigos. Y mira, este anda allá en Cancún. Y pensamos que tiene una vida maravillosa. Y luego vemos al otro que anda en las tiendas con sus bolsas, a lo mejor vacías, pero hay que poner algo ahí en las redes, ¿verdad? Y luego vamos a la inteligencia artificial y nos ponemos bien guapos y bien delgados, ¿verdad? Me confieso culpable. Y eso nos lleva a pensar que todos estamos bien. Me publiqué una foto hace unas semanas, dos. Y cuando llegué al trabajo me dice una de las maestras: oiga, profe, páseme el número de su fotógrafo, o la aplicación, o el gym al que está yendo. No, yo, ¿cuál gym? Nadie está exento, hermanos, a sentirse desilusionado, ansioso, temeroso. Y hay diferentes tipos de cansancio, usted lo sabe. El físico. El cuerpo necesita descanso. Emocional. La tristeza, el estrés o las decepciones agotan el alma. Sentimos un cansancio que no es físico, porque nos podemos levantar en la mañana y realizar nuestras actividades, pero sentimos algo allá adentro. Es una fatiga emocional, la tristeza acumulada por las cosas que no han salido como esperábamos, por los fracasos, por los errores. Y ahí los vamos acumulando. El estrés de estar siempre a la expectativa de qué va a pasar, de qué va a suceder. Y empiezan a agotar nuestra alma. Por eso Jesús en alguna ocasión, ahí en las fiestas de los judíos, se puso en pie y dijo: el que tenga hambre, tenga sed, venga. Y el que está cansado, venga, que yo le daré descanso. Y no hablaba del descanso físico, andaban en una fiesta. ¿Quién va a estar cansado en una fiesta? Pero él hablaba de ese agotamiento emocional y también el agotamiento, el cansancio espiritual. Cuando incluso cuesta trabajo orar. Cuando sé que debo de orar, pero nos cuesta trabajo orar. Porque estamos cansados. Mire, el profeta Elías, hermanos, llegó un momento en el que su oración, para lo único que le alcanzó la oración fue decir: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Basta ya. Estoy cansado de trabajar, de esforzarme, de orar, de ministrar, de servir, pero parece inútil. Porque el pueblo no cambiaba. ¿Cuántas veces hemos orado por nuestro familiar? Porque cambie la vida de una de nuestras familias. ¿Cuánto hemos llorado? ¿Cuánto hemos llorado por la salvación de nuestros hijos? Por la restauración de la salud de alguien. ¿Cuánto hemos llorado? Por esa mala noticia que llegó y empezó a devastar. Y lloramos y llegó un momento en el que nos sentimos cansados y decimos: Señor, basta ya. Estoy cansado. Por eso es tan pertinente lo que nos dice el profeta Isaías. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. No hay nadie inmune, hermanos.
al dolor, a la decepción, al estrés, a la ansiedad. Elías, como decíamos, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Estaba cansado física, emocional y espiritualmente. Jeremías, hermanos, que se le conoce como el profeta llorón, vivió tiempos críticos, difíciles. Él era fiel a Dios, pero llega un momento en el que dice: no me acordaré más de Él. Porque a veces pensamos que esa es la solución: olvidarnos de Dios. David, hermanos, exclamó en el Salmo 6:6: estoy cansado de gemir. Estoy cansado de estar llorando, de sentir esta tristeza, de sentirme impotente, de sentir que ya no puedo, de sentir que no me da la fuerza y que las cosas no cambian. Estoy cansado de gemir. Y a veces, sumado a ello, sentimos culpa, porque decimos: bueno, ¿dónde está mi fe? Pues no, que soy cristiano. Y viene el enemigo y nos dice: si realmente fueras cristiano, no te sentirías así. Andarías victorioso y triunfante. Pero ¿sabe, hermanos? Eso es posible. Es humano sentirnos así. Jesús mismo, en el Getsemaní, lloró amargamente y lloró con angustia de su corazón. Y le decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. El cansancio no es pecado, el sentir temor no es pecado, el sentirnos desfallecer no es pecado. El peligro está en quedarse allí sin mirar a Dios. Ese es el peligro. Decía el salmista: cuando estoy afligido, confío en Dios. Cuando estoy triste, confío en Dios. Cuando siento que las cosas no van como deberían de ir, yo sigo confiando en Dios. Por eso, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque en Jehová he puesto mi esperanza. Dios, hermanos, es la fuente de las fuerzas para continuar adelante. Dice el pasaje: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Dios no ignora nuestro cansancio, hermanos. Dios no ignora nuestra fatiga. Dios no ignora nuestra situación. Dios no pretende, hermanos, que andemos con cara sonriente, nada más para la apariencia. No, eso lo hace el mundo. No significa que vamos a andar tristes, pero cuando venimos delante de Dios, hermanos, es el momento de abrir nuestro corazón, de echarle sobre Él nuestras cargas, de llorar nuestras desesperanzas, de decirle al Señor: Señor, estoy cansado, estoy fatigado, las cosas no van como yo quería. Y Dios no nos va a ignorar. Dios no nos va a decir: ni aguantas nada. Porque a veces parecía que la gente nos dice: ni aguantas nada. Porque le decimos a alguien: fíjate que me duele la cabeza. Y dice: no, hombre, eso no es nada, me duele la cabeza y me baja el dolor hasta acá, hasta la pierna. Si no es competencia. Estoy buscando alivio, estoy buscando que entiendas, que te des cuenta que estoy sufriendo. Me siento cansado. No, hombre, eso no es nada. Me siento triste. No estés triste. Ah, qué suave. No sabía que esa era la solución. No estés triste. Se necesita un trabajo interno. Y Dios no ignora nuestro cansancio, hermano. Dios no ignora. Él ve nuestras lágrimas, Él ve nuestro silencio, Él ve nuestras luchas internas. Cuando ya no podemos más, cuando sentimos que no podemos seguir adelante, Dios comienza a obrar. Y todos hemos visto y hemos oído la ilustración de las huellas en la arena. ¿La sabemos? Dios prometió estar con nosotros. Dios promete estar con el hombre, con la mujer. Y dice: y durante mucho camino veía las dos huellas en la tierra, en la arena. Pero cuando más solo estaba, cuando más cansado me sentía, cuando todos me habían traicionado, cuando sentía que no había un mañana, volteé a mirar y solo había un par de huellas en la arena.
Y dije, también tú me abandonaste. También tú te apartaste de mi lado. También tú, al verme afligido, me diste la espalda. Pero entonces el Señor le responde y le dice, no, mija, no, hijo. Esas 2 huellas que veías en la arena no son las tuyas, son las mías, porque tú ibas en mis brazos. Cuando sentimos que no podemos, hermanos, Dios comienza a orar. Él da fuerzas al cansado. Él multiplica al que no tiene nada. Y su fortaleza es sobrenatural, hermanos. Eso es lo maravilloso. Que la fortaleza que Dios nos proporciona no viene del descanso físico, sino de la presencia divina. No viene, hermanos, de que ya se acabaron los problemas. Viene de la presencia maravillosa de Cristo que cambia todo nuestro entorno. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar, yo daré ese descanso sobrenatural. Y es lo maravilloso. Sí, claro, nosotros quisiéramos que el problema se resolviera de hoy a mañana. Pero son procesos. Son lecciones en nuestras vidas. Pero Dios nos da la fuerza para seguir. Él nos da nuevos bríos. Nos da fuerzas como las del búfalo. No es producto ni de terapia. No es producto del descanso físico. No es porque ya me fui de vacaciones finalmente a Cancún y puse la tarjeta hasta arriba. No. Es la presencia de Cristo. Es la presencia de Dios. Cuando Elías quería morirse, cuando Elías dijo, Señor, basta ya, mejor quítame la vida, fue la presencia de Dios la que lo consoló, lo confortó, lo alentó para seguir adelante. Dios multiplica fuerzas. Él no solo te devuelve lo que perdiste, sino que nos levanta con fuerzas, con mayores fuerzas que antes. Como quisiera sentirme como cuando tenía 20 años. No. ¿Se acuerdan de Caleb, hermanos? Uno de los testigos que fue a reconocer la tierra, cuando iban a entrar a la tierra prometida. 12 hombres fueron enviados a reconocer la tierra, y cuando regresaron 10 llegaron todos desalentados, temerosos, temblorosos, y dijeron, sí, no, la tierra es muy buena, pero es imposible que la conquistemos, porque hay gigantes, porque las ciudades están amuralladas hasta el cielo. Y nada más Josué y Caleb dijeron, sí, está como dicen ellos, pero todo eso es pan comido porque Dios está con nosotros. Pero bueno, finalmente pasaron 40 años en Egipto. Cuando entraron a la tierra prometida, va Caleb y le dice a Josué, ¿te acuerdas de lo que dijo Jehová? Que Él me daría todo lo que pisare la planta de mi pie. Dice, hoy soy ya de 70 años. Pero como era mi fuerza antes, así es hoy. Así que dame ese monte y yo lo voy a tomar. Y yo voy a conquistar. Porque Dios multiplica las fuerzas. Nuevamente, no es cuestión de edad. No es que me regrese en el tiempo para... No, Él da fuerzas nuevas. Él nos levanta más que antes. Él nos hace volar como el águila. El águila, hermano, se renueva. Usted lo sabe. El águila cambia su plumaje completamente. El águila llega un momento en el que se siente ya cansada, en el que ya le cuesta trabajo volar y remontar en las alturas, y se da cuenta que ya pasó su mejor tiempo. Y se sube a la peña más alta. Y allá empieza a sufrir un cambio tremendo. Empieza a golpear su pico contra la peña. Empieza a desbaratar su pico contra la peña y se queda sin nada. Empieza a rasgar la piedra para que se le caigan las uñas.
las garras y empieza a caerse las plumas. Se las empieza a arrancar antes de tumbarse el pico, se arranca las plumas. Se arranca las plumas y luego desgarra su pico. Está en una situación vulnerable. Por eso busca la peña más alta, para no estar en manos del depredador. Allá donde nadie puede subir, allá se va. Y allí espera ese proceso. Empiezan a pasar los días y empiezan a crecer garras nuevas. Y empieza a crecer su pico nuevamente. Y empiezan a salirle plumas nuevas. Y entonces se lanza otra vez al vuelo, rejuvenecida. Necesitamos irnos a la roca más alta. Necesitamos irnos a esa roca para que Dios haga ese proceso. Cuando nos sentimos ya cansados y ya no podemos dar un paso, es necesario arrancar aquellas cosas que se han acumulado en nuestra vida, aquellos sinsabores, aquellas decepciones, aquellas pérdidas, aquellos dolores, ir delante de Dios y decir: arráncalo, Señor, va a doler, puede ser que duela, pero vamos a ser rejuvenecidos. Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Por eso hablamos de que es una fuerza sobrenatural la que Dios nos da. Y la clave, hermanos, está en esperar en Jehová. Dice: los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y suena muy sencillo. Mire, hay gente que dice: ay, qué fácil, nomás esperar en Dios. No, es lo más difícil. Esperar en Dios es lo más difícil. En cuanto se presenta una situación en nuestra vida, mire, nuestro cerebro inmediatamente empieza a buscar soluciones. Si es económica, consigo otro trabajo, trabajo horas extras, le pido prestado a fulano de tal. Si es de salud, el médico. Me dijeron que aquel es muy buen médico. Según la situación que sea, nuestro cerebro empieza inmediatamente y empezamos a actuar para resolver nuestro problema. No significa que estemos pasivos, pero hay que saber esperar en Dios. Decía el salmista: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó y oyó mi voz. Esperar en Dios no es pasividad, sino una confianza activa. Es seguir creyendo, aunque no veamos resultados inmediatos. Es seguir creyendo. Es dejar que Él trabaje. Todo es un proceso. Todo lleva su tiempo. No hay nada que suceda de la noche a la mañana, porque dentro de todo lo más importante para Dios es nuestro crecimiento. Y el crecimiento nunca se da de la noche a la mañana. El crecimiento requiere tiempo. El crecimiento, la madurez, requiere procesos. Pero hay que esperar, hay que confiar en Dios. Cuento una anécdota, hermanos, de una bellota. O piñón, como les dicen también, ¿verdad?, en la sierra. Llegó el agricultor, llegó el que iba a recoger las bellotas, y empezó a sacudir el árbol y empezó a recoger todas las bellotas. Y cuando las llevaba al carro, al camión donde las iba a llevar, una bellota se cayó. Y la bellota se sintió temerosa, porque había estado primero en la seguridad del árbol y después en el conjunto con todas las demás bellotas. Sintió temor porque cayó sola. Y parecía que el hombre, el agricultor, no se dio cuenta que se había caído. Y si la bellota pudiera hablar, quizás gritó y dijo: hey, aquí estoy, no me dejes, falto yo. Pero el hombre siguió con su cesta y se fue. Llegó la noche y la bellota tenía temor. No sabía qué iba a pasar con ella. Nadie la había preparado para lo que la vida podía depararle. De pronto empezó a haber movimientos
con el viento de la tierra y empezó a cubrir la tierra. Ya ni siquiera podía ver el sol. Ahora estaba en un lugar oscuro y húmedo. Y lloraba y decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que suceder a mí? Habiendo cientos y miles de bellotas en el árbol, ¿por qué tuve que ser precisamente yo la que se cayera del cesto? Le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué hay para mí? Esto es todo. Caer en un pozo profundo, oscuro, húmedo, ni siquiera la luz del sol me da. Pasaron los días y de pronto empezó a sentir un dolor muy profundo y empezó a ver que se estaba partiendo a la mitad. Dijo, sin lugar a dudas, este es mi fin. Sin lugar a dudas, aquí se acabó mi historia. Fue corta mi vida, fue dolorosa y no hay esperanza para mí. Cuando ya estaba resignada a que había llegado su fin, empezó a brotar un pequeño vástago del medio de ella, que aunque era débil se fue abriendo paso por entre la tierra y salió hasta donde le daba el sol. Y con el paso de los meses y los años se convirtió en un fuerte árbol. En un fuerte árbol. ¿Sabe? Son procesos. Y hay que esperar en Dios. Y hay que confiar en Dios. A lo mejor ahorita estamos allí, en la tierra. A lo mejor nos sentimos que nos han echado todo encima. Y pensamos que ya se acabó, así me voy a quedar. Pero confía en el proceso de Dios. Confía en el plan que Dios tiene. Sigue esperando en Él. Sigue esperando en Él. Mientras Dios sigue obrando, esa obra que Dios hace a veces es misteriosa. A veces no se mira, a veces no se siente. Pero llegará el momento en que se levantará y volará como el águila. Porque es la promesa del Señor. Hay 3 promesas en este pasaje. Se levantarán como las águilas. Dios nos levantará de entre los problemas. Dios nos levantará de entre las cenizas. Dios nos hará volar sobre el pantano. Correrán y no se cansarán. Dios nos dará vigor para continuar la carrera de la fe, porque no se trata de hallar la tranquilidad y ya no tener nada. Eso será en algún día, cuando lleguemos a las moradas eternas. Pero mientras estemos aquí, Dios nos dará fuerzas para no cansarnos. Caminarán y no se fatigarán. Él te sostendrá cada día. Su gracia es suficiente. Volte y dígale al hermano que está al lado suyo: la gracia de Dios es suficiente para tu vida. No necesitas más. La gracia de Dios es suficiente para tu vida. Te sientes en el hoyo. Te sientes en el pozo de la desesperación. Pero la gracia de Dios es suficiente. No lo olvides. En la fuerzas alcanzado, levantarás alas como el águila, caminarás y no te cansarás. Elías, el cansado y deprimido profeta, fue fortalecido por un ángel y enviado de nuevo a su misión. David, abatido, dijo: esperaré en Dios porque aún he de alabarle. Aleluya. Jesús en el Getsemaní, cansado y angustiado, pero fortalecido por el Padre para cumplir su propósito. No somos los únicos. Pero recuerda, hermano, hermana, no estás solo. Dios conoce tu carga. Dios conoce tu carga. Recuerda, no estás vencido. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y recuerda, no es el final, es parte de un proceso. Porque los que esperan en Jehová siempre se renuevan. Y el mismo Dios que levantó a Elías, y el mismo Dios que consoló a David,
y que fortaleció a Jesús para cumplir su meta, es el mismo Dios que hoy quiere renovarte, que hoy quiere darte nuevas fuerzas, que Él quiere decirte: yo te ayudo, no estás solo. Póngase de pie, hermano. Yo invito a venir al altar. Y le invito a platicar con Dios. Y le invito a que si está cansado y abatido, se lo diga hoy a Cristo. Si alrededor suyo siente que rugen huestes de pecado y de maldad, si piensa que usted no puede solo, tiene razón. Necesita a Cristo. Necesita a Dios. Necesita recibir nuevas fuerzas. Necesita escuchar esta palabra. Estar cansado es natural. No es pecado sentirse atemorizado ni ansioso, pero no se quede ahí, pero no se mire con lástima, no diga: ay de mí, cuánto sufro, cuántos problemas tengo. No se quede ahí en la angustia y en la desesperanza, diciendo: ¿qué va a pasar de mí? Es parte de un proceso. Y si usted deja a Dios en esta hora trabajar en su vida, y si en esta hora usted escucha la voz de Dios que dice: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, porque aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, caminará, se levantará, hará sus actividades, tendrá una vida nueva, se sentirá rejuvenecido, se sentirá fuerte y vigoroso. Hay nuevas expectativas para su vida. Hay cosas maravillosas que Dios quiere hacer a través de usted para su familia. Si se ha sentido cansado, cansada de orar en esta hora, escuche, Dios está mirando. Dios presta atención. Dios sí presta atención. Dios obra en nuestras vidas. Dios conoce nuestra necesidad. Él sabe lo que pasamos. Él sabe lo que enfrentamos.